Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Después de su muerte, después de su pasión y de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos para darnos una vida nueva. Por eso, queridos hermanos y hermanas, San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, dice, es una cosa maravillosa lo que nos dice. Él dice que si vivimos, vivimos por el Señor. Si morimos, morimos por el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. La resurrección, queridos hermanos y hermanas, es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Por eso Cristo resucitó para darnos la esperanza, que con la muerte no termina todo, no se acaba todo, sino empieza una vida nueva con el Señor. Por eso San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice, si el Señor no ha resucitado, entonces nuestra fe es en vano, nuestra predicación es vacía, nada tiene sentido. Por eso la resurrección de Cristo nos da la esperanza que nosotros vamos a resucitar también con Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces la resurrección es el fundamento de toda nuestra vida, porque nosotros también queremos resucitar con el Señor y vivir eternamente en el cielo. San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros pertenecemos al cielo, no pertenecemos a la tierra. La tierra para nosotros, este mundo, es una temporada muy limitada en el espacio, en el tiempo. Por eso es una peregrinación y vamos caminando con el Señor para llegar al cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar lo que dijo también San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque con la muerte no se acaba nada, no termina nada, sino empieza la vida eterna, la vida con Jesús que murió y resucitó por todos nosotros. Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25, dijo a Marta, yo soy la vida y la resurrección. El Señor es nuestra vida, el Señor es nuestro camino, el Señor es nuestra verdad. Si creemos en el Señor hasta el fin, hasta nuestra muerte, entonces el Señor nos resucitará para una vida nueva. Y esta es nuestra esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la virtud donde nosotros buscamos la vida eterna como nuestra alegría, como nuestro gozo. Y eso es lo que buscamos. Queremos el reino de Dios. En Juan capítulo 18, versículo 36, cuando el Señor le preguntaron, ¿dónde está tu reino? ¿Dónde está? Él dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Por eso estamos llamados a buscar primero el reino de Dios. Y todo lo demás se nos dará por añadidura. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esta es nuestra esperanza. Si vivimos por el Señor, nosotros resucitaremos también con el Señor y por el Señor. El Señor no cometió ningún pecado para morir, sino el Señor, Él aceptó de morir por nosotros. Por eso San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice, el Señor se hizo pecado por nosotros. Él no pecó, pero Él quiso sufrir por nosotros. Pasó por la pasión, por la crucifixión, por la muerte, para darnos la vida nueva. Por eso vale la pena de vivir por Cristo. Vale la pena de vivir con perseverancia nuestra fe, esperanza y amor por el Señor, porque si vivimos
con fidelidad con el Señor, y por el Señor resucitaremos y siempre viviremos en el reino de los cielos, en el paraíso, donde vamos a ver al Señor y vivir con Él, verlo cara en cara. Y esta es nuestra consolación, nuestro consuelo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, sin la resurrección, todo es vacío. Por eso San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: ¿dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? Porque la muerte no tiene autoridad sobre Jesús, porque Jesús resucitó de entre los muertos, conquistó a las tinieblas, al pecado y a la muerte. En Juan capítulo 16, versículos 22 y 33 dice el Señor: van a tener angustia, van a tener miedo. Claro, son emociones que existen en nuestra vida, pero dice, nadie puede robar o quitarles la alegría. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la alegría de dónde viene, que Cristo resucitó de entre los muertos y nos dio la vida eterna, nos regaló la vida eterna. Y en el versículo 33 dice el Señor: sí, vamos a tener angustia, vamos a tener persecución en este mundo, pero dice, ánimo, ánimo, yo he conquistado al mundo. Y esta es nuestra esperanza y nuestra alegría y nuestro gozo, que Cristo, que murió por nosotros, resucitó también por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para vivir siempre con el Espíritu Santo hasta nuestra muerte. Santa Teresa del Niño Jesús es una santa que murió muy joven, a los 24 años. Cuando estaba muriendo, ella estaba consolando a sus hermanas diciéndole: yo no muero, yo entro en la vida. Y ese es nuestro consuelo, que nosotros no morimos. Cuando cerramos los ojos aquí en la tierra, hay separación del alma y del cuerpo. El cuerpo se queda aquí en la tierra y el alma se va al encuentro con Jesús por su juicio individual. Y encontraremos al Señor y lo veremos cara a cara. ¿Quién va a resucitar? A ver, ¿quién? Es una pregunta muy importante. Jesús contesta a esta pregunta en Juan capítulo 5, versículo 29. Dice, todos van a resucitar. Unos van a resucitar para la vida eterna, pues van a entrar en la vida con Dios, y los demás van a resucitar para la condenación. Nosotros queremos ir al cielo. Por eso tenemos que trabajar duro para ganar el cielo. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar todo, hacer todo por la gloria de Dios. Por eso el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: cuando el Hijo del Hombre regresará, volverá a este mundo para llevarnos todos a la casa de nuestro Padre. Él recompensará a todos según nuestra conducta, según nuestras acciones. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo por la gloria de Dios para ganar el cielo. Por eso tenemos que recordar lo que dice en el libro del Apocalipsis capítulo 22, que tenemos que lavar nuestra ropa, nuestros pecados en la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fe que el Señor va a venir para recompensar a todos según nuestras obras. El Señor es el alfa, el omega, el principio, el fin de todo. Todo empieza con el Señor y termina con el Señor para la vida eterna. Esta es nuestra vida y nuestra esperanza. Por eso vivimos aquí en la tierra, para preparar nuestra eternidad. Después de su resurrección, el Señor apareció a mucha gente. Nos dicen los evangelios, y creo que es muy importante de leer todos los evangelios donde se habla de la resurrección del Señor. Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16,
También Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20, 21, donde nos hablan de la resurrección del Señor. Y van a ver todos los detalles, las apariciones. A María, que es de Magdala, es una ciudad. Por eso le llamamos Magdalena. No es su apellido, es de donde ella venía, de Magdala. Y también apareció a sus discípulos con su cuerpo glorioso. Cuando nosotros resucitaremos de entre los muertos, tendremos cuerpos gloriosos como el Señor apareció con su cuerpo glorioso a sus discípulos y a mucha gente. San Ignacio de Loyola, eso me encanta esta historia que nos llama la atención en sus ejercicios espirituales. Dice, el Señor apareció a mucha gente. Y por supuesto que Él apareció a su madre también para consolarla. Y entonces tenemos que imaginar este encuentro entre Jesús y su mamá, entre Jesús y su madre, que estaba allí siempre fiel con el Señor desde el principio hasta el fin. Ahorita está en el cielo intercediendo por todos nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la resurrección es nuestra resurrección. Entonces hoy el llamado para todos nosotros es de resucitar a una vida nueva, a la luz de Cristo que murió y resucitó por nosotros y dejó la tumba vacía, como nosotros vamos a tener la tumba vacía. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento se habla también de la resurrección de los muertos. Eso se habla en el segundo libro a los Macabeos, capítulo 7 y capítulo 12, pero también en Daniel capítulo 12. Y lo que quiero que lean también con mucha atención, eso es importante, es Ezequiel capítulo 37, donde dice Dios va a venir a la valle de los muertos, a resucitar a todos los huesos allí. Entonces el Señor va a mirar a todos esos huesos, que son los huesos de los muertos, y va a dar con su aliento, con el Espíritu Santo, una vida nueva. Va a soplar sobre ellos, y va a soplar sobre nosotros para tener una vida nueva. La resurrección es la resurrección de todos nosotros, de resucitar con Cristo como hemos muerto con Cristo. Todos los sacramentos que Cristo instituyó, los 7 sacramentos significan una sola cosa: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso estamos llamados a participar activamente en todos los sacramentos que el Señor instituyó para entrar en la vida, para morir con Cristo y resucitar con Cristo. Queridos hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Felices Pascuas a todos.